Ante el mal clima, la inferioridad y desperfectos técnicos, los arrojados pilotos criollos se lanzaron en defensa de la patria. Muchas veces con armas obsoletas, los haces llevaron a cabo acciones extraordinarias que impactaron al mundo entero. Sus vuelos a baja altura y sus maniobras evasivas los volvieron sombras fantasmagóricas que infligían temor y daños al enemigo. Los ingleses nunca lograron controlar el espacio aéreo y el honor argentino se hizo presente en el mundo moderno y en la eternidad. Con bravura y coraje, un gorrión se convierte en águila implacable. Honor y gloria a los héroes de Malvinas. El misil Exocet, conocido como AM-39, el cual podía ser disparado desde un avión, había sido una pequeña compra argentina a los franceses. Este misil tiene un radar que se enciende en los últimos 10 kilómetros, siguiendo automáticamente su objetivo, desplazándose a la velocidad de la luz, y a pocos metros de la altura del mar se convertía en un arma peligrosa. La fuerza de impacto era inmensa y podía causar terribles daños. Gran Bretaña entendía poco probable que Argentina proyectase un ataque aéreo de Exocets. Los ingleses tenían información que los argentinos desconocían los códigos para acoplar los misiles a los aviones. Esperaban la llegada de técnicos franceses para sincronizar los mandos con el misil, pero estos nunca llegaron a la Argentina debido al conflicto. Por lo tanto, la Armada Británica zarpó hacia el sur con el convencimiento de que el Exocet no podría ser utilizado. Imprudentemente, los que estaban al mando no especificaron ni advirtieron sobre el funcionamiento del AM-39. Los ingenieros argentinos, luego de un arduo trabajo, logran vincular el misil con el avión exitosamente, y el 4 de mayo de 1982, la aviación nacional pone a prueba por primera vez este sistema de armas. El AM-39 impacta sobre el HMS Sheffield, hundiendo el primer buque inglés. Bueno, creo que algunos expertos tienden a exagerar el valor, la potencia de la Fuerza Aérea Argentina. Su avión Mirage va 10 años por detrás del Harrier, y aparte de ese, los demás aviones que tienen no son demasiado modernos. Algunos son viejísimos y el Harrier es un avión muy eficaz. Así que no creo que debamos exagerar la situación aérea. Cierto es que hay que mantener alerta, pero no hay que exagerar, decía el secretario de Defensa John Nott. Los pilotos criollos volaban siempre al límite de sus capacidades, y las bases quedaban a cientos de kilómetros de la lucha. Contaban con escaso tiempo para maniobrar, por lo que su posición para enfrentar los Harrier era inferior. Los ingleses creían que los argentinos tenían todos los elementos en su contra. Se pensaba que en el mar los aviones criollos serían percatados por los radares, teniendo que enfrentarse a un arsenal de misiles y cañones en los barcos mientras eludían a los Harriers, los cuales eran superiores. John Nott decía: ellos tienen mirlos y nosotros halcones. Esta idea del mirlo y el halcón venía del coronel James McManaman, veterano piloto del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Los Skyhawk de la Argentina tenían más de 20 años y eran modelos retocados de una de las primeras versiones del avión, de sus días formidables, pero estaban ya completamente superados. Tenían un punto de mira inferior al de los Harriers, y cuando volaban a poca altura, los Skyhawk tenían una velocidad de 100 millas por hora menos. Los británicos echaron mano en las reservas bélicas que tenía la OTAN y acoplaron al Harrier el último modelo de Sidewinder, el AIM-9L, con un sistema de dirección lo suficientemente sensible para poder dispararlo desde cualquier dirección. Los argentinos llevaban la versión más primitiva del misil aire-aire Sidewinder, pero tenían un factor sorpresa. Este misil busca el calor del chorro del motor de propulsión de su blanco, disparándolo desde atrás. Consecuentemente, si los argentinos disparaban el Exocet, que los ingleses creían inutilizable, los pilotos escolta lanzarían segundos después los misiles Sidewinder primitivos
que seguirían el calor del chorro de propulsión del AM-39, produciendo un daño mayor. Además de los Skyhawks, los argentinos tenían cazas supersónicos Mirages, que podían ir a gran velocidad en la altura, pero perdían mucha velocidad cuando volaban bajo. Sus armas eran obsoletas y muchos tenían que apuntar a ojo su objetivo, lanzando bombas que no estallaban. En resumen, los ingleses, haciendo cientos de simulaciones y pruebas, creían que la superioridad aérea sería fácil de conseguir y que los pilotos argentinos no podrían llegar a tocar la armada ante tanta desventaja tecnológica. El vuelo rasante fue utilizado de manera sistemática y planeada con anterioridad por la Fuerza Aérea Argentina, volando a baja altitud en los 10 metros sobre el mar, para evitar la detección de los radares enemigos. Los patriotas se acercaban a los buques para disparar sus misiles. Los Mirage, que iban escoltados por los A-4 Skyhawk, eran los responsables de llevar los AM-39 en misiones específicas. Cuando los ingleses lograban identificar a los aviones argentinos, era demasiado tarde para que los misiles de defensa sean eficaces y precisos. Solo les quedaba disparar con sus metralletas y cañones. Cuando llegaba hasta un barco, tenían que utilizar una técnica que pone los pelos de punta y que un piloto de Skyhawk describe. Los misiles no se te enganchan hasta que han recorrido unos 200 metros, así que tienes tiempo para dar en el blanco. Luego tienes que virar de lado a lado todo lo que puedas hasta que llegues a tiro de lanzamiento. Bajas en picada hacia el barco, sueltas la bomba a 150 metros, sigues de frente lo más bajo que puedas, raspando el mástil si es posible, para que los misiles no te den. Cuanto pasas el barco, te ladeas todo lo que seas capaz. La bomba tiene efecto retardado, así que te salvas de la explosión, o eso esperas. La formación de los pilotos argentinos también contribuyó al factor sorpresa. La Fuerza Aérea Argentina fue modelada por una nueva clase de oficiales con gran nivel de capacidad técnica. En lo referente a volar y a las técnicas de la guerra aérea, los tutores eran en su mayoría emigrados de la Luftwaffe alemana. El más famoso, Hans Ulrich Rudel, aunque solo tenía 30 años de edad, Rudel era ya un mito. Las leyendas de aquel piloto alemán se hacían escuchar en las escuelas de aviación y aquella bravura y falta de miedo contra la imponencia de fuerzas superiores se implantó firmemente en el espíritu nacional. Lamy Dosso, comandante de la Fuerza Aérea, quien fue entrenado en la escuela de Rudel, imprimió en sus pilotos bravura y valentía hasta los límites. El comandante decía, antes morir que vernos deshonrados. Luego de varias generaciones, aquella escuela alemana dejó marcado a hierro el valor y la destreza inusitada hasta los confines alejados. Además, el profesor de filosofía Jordán Bruno Genta fue crucial para los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Horacio enseñaba que bien vale la pena dar la vida en pro de algo trascendente y glorioso. El coraje y arrojo caballeresco se hicieron visibles durante la guerra. El 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, los ingleses no estaban preparados apropiadamente para accionar eficientemente. No hubo tiempo suficiente para tener los requerimientos necesarios en orden de llevar a cabo un desembarco planificado. Los prerequisitos previos para un plan detallado no fueron satisfechos. La inteligencia para saber dónde estaba el enemigo, en qué número y fuerza no se cumplió. Hasta el final de la campaña no había fotografías mostrando la disposición, punto de defensa, núcleos fuertes, posiciones de armas, etc. Por consiguiente, las tareas de reconocimiento fueron llevadas a cabo en el momento por el SAS, Special Air Forces, y el SVS, Special Vote Service. Se organizó todo espontáneamente, bajo una crítica situación, de la mejor manera que se podía. Esto según las dos caras de la moneda de un diario británico, en el cual no creo demasiado, para mí que tenían todo ya bastante investigado. There had not been time or intelligence to make a plan or stow properly before the ships left the United Kingdom. No hubo tiempo de planear antes de que zarpen las naves. Consecuentemente, conseguir la flota, ponerla a punto y cargar el suministro necesario no pudo hacerse de manera apropiada. It was also found that Canberra and other ships could take many more men than they had sailed with from Britain.
No se pudieron hacer ensayos previos en cuanto a las fuerzas de desembarco y anfibios. Hubo problemas de combustible y se juntó rápidamente helicópteros y fuerza aérea para transportar tropas y suplementos. Tampoco hubo tiempo de ensayar y practicar las tácticas y acciones de combate. El entrenamiento fue apresurado, y ante la falta de práctica, las malas condiciones y la noche, todo se hizo sobre la marcha, por lo tanto la concentración y la planificación espontánea entre los comandantes se hizo día y noche sin parar durante las acciones. Detailed intelligence will therefore have to be gleaned by the Mark I able. Las fuerzas especiales de reconocimiento tenían que ir desembarcar, inspeccionar y retornar información necesaria constantemente a medida que se avanzaba en las operaciones. Ante estos inconvenientes que entorpecían las operaciones y la falta de superioridad absoluta sobre el espacio aéreo, presentaron un escenario complicado y difícil. La destreza de los ases patriotas ante la superioridad armamentística enemiga sorprendió en gran medida. El 23 de mayo, en el estrecho de San Carlos, el Callejón de la Muerte, 4 A-4 Skyhawk del Grupo 5 de caza atacaron a la fragata Antílope. Esta fue averiada y cuando sus técnicos trataban de desalojar las bombas, éstas explotaron despedazando la embarcación. El 30 de mayo, el portaaviones Invencible fue alcanzado por un misil Exocet, quedando este averiado para seguir sus operaciones. Tras este impacto, los vuelos de los Sea Harrier se redujeron a la mitad. El 21 de mayo, la fragata Ardent arde en llamas y un as de la aviación francesa, Pierre Clostermann, dijo: «Vuestro valor nos ha deslumbrado, y no solo el pueblo argentino no debe olvidarlos nunca, sino somos muchos los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos pilotos, los pilotos que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso. Honraron a la Argentina, aunque los pilotos argentinos, aclaro, no eran suicidas, sino que eran valientes, o sea, pensaban la situación, no querían morir, sino que querían dar lo mejor. También hubo fuego sobre el destructor Coventry, que se hundió a pique. A pesar de ser un buque antiaéreo, su poder de disparo y tiempo de reacción tenían debilidades, las cuales fueron encontradas por los pilotos argentinos. Incluso el Sir Galahad y la fragata misilística Plymouth quedaron fuera de combate. También el destructor Glasgow y la fragata Brilliant fueron gravemente dañados. Los británicos no podían creer lo que veían y lo que vivían, sintiendo una amenaza y desazón muy fuerte. El almirante John Woodward decía: «Fue un momento terrible para mí. Recuerdo muy bien que me decía a mí mismo: Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Estamos en realidad perdiendo?». El impacto de los ases argentinos fue inmenso. «Barco de guerra británico hundido por los Archies», exclamaba al día siguiente en grandes titulares el periódico Sun. HMS Sheffield tocado y hundido, Sea Harrier derribado, decía el Daily Telegraph y el Daily Star. Era aún más breve: hundido. El pueblo inglés estaba impactado y comenzaba a sentir la realidad de la guerra. El gobierno británico, ahora preocupado, sabía que los aviones argentinos podían llegar hasta sus buques y atacarlos, produciendo grandes daños. Existían divisiones en el gabinete de la señora Thatcher, un grupo tendiente a evitar el conflicto, buscando diversas formas de llegar a un acuerdo y paz. Por el otro lado, un grupo más pro-guerra, que prefería recuperar el honor perdido ante la bravura argentina. Con las noticias negativas que iban llegando, el antagonismo aumentó y muchos comenzaron a dudar con más frecuencia. Nott, febril y nervioso, asustó en más de una ocasión al gabinete por su capacidad para imponer una determinada cuestión militar, y luego frenarse, diciendo: «Dios mío, espero que no nos hayamos equivocado». También Whitelaw se transformaba inesperadamente de paloma en halcón según las ocasiones. Existía una mayor contradicción entre Margaret Thatcher y el ministro de Asuntos Exteriores, Francis Pym. Sus ideas eran contrarias y las tensiones crecieron durante el conflicto. Pym creía que la guerra era innecesaria y quería que triunfaran las misiones de paz, mientras que Thatcher era firme y determinante en búsqueda de una victoria. De todas formas, Pym dejó escapar una oportunidad de paz, negando desde el primer momento la gestión prometedora de paz de Haig y Balaunde y Cuellar. Además, con la resolución 502, los británicos buscaron mantenerse lejos del Consejo de Seguridad de la ONU para no perder eficacia.
ante los golpes asestados por los aviones patrios. La diplomacia inglesa veía con mejores ojos la búsqueda de una paz, tratando de perder lo menos posible. Después del hundimiento del Sheffield, el ambiente cambió. Pym suavizó deliberadamente la posición británica, con gran irritación de los conservadores a ultranza. Se propuso el alto al fuego, retirada de tropas, bajo el auspicio de la ONU, administración interna de la ONU con representantes de Argentina y Reino Unido. Esta propuesta llegó a las manos de Thatcher y su gabinete, que revieron y pensaron seriamente este acuerdo. Había conflictos y discusiones entre el comando británico en cuanto a las maniobras planificadas con anterioridad. El problema que dominaba el pensamiento de estos hombres al analizar los planes de desembarco era la amenaza que para el contingente naval suponía la Fuerza Aérea Argentina. Desde el día 1 nos preocupa la amenaza aérea, decía uno de ellos. Esto fue lo que produjo discusión entre el ejército con el jefe del contingente naval, contraalmirante Woodward. Estaba claro que no existía superioridad en el cielo y que se corrían riesgos inmensos en cada segundo de acción. Mientras tanto, los barcos ingleses seguían siendo alcanzados por los proyectiles criollos, y las noticias seguían minando el espíritu anglosajón. Todo el mundo se sentía vulnerable y las noticias del hundimiento del Sheffield encandilaban